Buenos días, mi nombre es Fernando León y les presentaré mi apreciación de la lectura de Nussbaum desde la perspectiva del diseño y en general de las actividades creativas. Para comenzar, se nos habla de una tendencia global a desligarse de la educación a las artes y humanidades en los diferentes niveles de estudio. Esto porque no supone un aporte considerable al crecimiento económico de un país, como sí lo hacen de manera intrínseca, entre comillas, las ciencias y las tecnologías. Hay un afán de rentabilizar el conocimiento, de medir el valor de la instrucción académica en términos de cuánto dinero podremos obtener por ella en el mercado laboral. Se toma entonces a la educación como un medio para el beneficio económico de una nación, y para hacerlo más rentable, se deben impartir aprendizajes vinculados a las actividades económicas, mayormente de conocimientos aplicados. Estas enseñanzas son tales que no permiten un desarrollo personal, sino que todo es más automatizado. Se vela a que solo aprendamos dichos conocimientos, pero no el cómo lo estamos haciendo y cómo estos nos hacen crecer como personas. Cuando se promueven las habilidades técnicas sin tomar en cuenta el estudio de las humanidades, se les da ciertamente a los estudiantes las herramientas útiles para el desarrollo económico, pero no se garantiza una mayor calidad de vida porque se los priva de las habilidades necesarias para el ejercicio del pensamiento crítico. No estaríamos siguiendo el método socrático de vivir en constante autoexamen y nos quedamos con lo funcional y pragmático. El estudio de las artes y humanidades nos aporta, además de pensamiento crítico, imaginación, reflexión, empatía, comprensión de la injusticia y, en general, ciudadanos que piensen por sí mismos, mientras que la educación para la rentabilidad nos proporciona ciudadanos como objetos o máquinas utilitarias que no cuestionan el modelo en el que viven. La educación no debería consistir en la asimilación pasiva de datos y contenidos culturales, sino en el planteo de desafíos para que el intelecto se torne activo y competente. Se indica también que estas prácticas afectan y amenazan a la democracia. En la lectura se define al alma como facultades del pensamiento y la imaginación, que nos hacen humanos y fundan nuestras relaciones como relaciones humanas complejas y no como vínculos de manipulación y utilización. Si no podemos concebir nuestra persona y el de los demás de ese modo, la democracia estará destinada al fracaso, pues ésta se basa en el respeto y en el interés sobre el otro, que además se funda en la capacidad para ver a los demás como seres humanos y no como meros objetos. La solidez económica no es un fin en sí mismo, sino el medio para conseguir un fin más humano. Los graves problemas que existen en el reparto de la riqueza de los países tienen mucho que ver con la falta de ciudadanos con un pensamiento crítico que les permite entender sus obligaciones como miembros de una comunidad y pensar en el beneficio colectivo. Las prácticas más idóneas de todos los campos deben tener impregnada el espíritu de las humanidades, que aparece con la búsqueda del pensamiento crítico y los desafíos a la imaginación, así como la comprensión empática de las experiencias humanas y de la complejidad que caracteriza nuestro mundo. La educación nos prepara no solo para la ciudadanía, sino también para el trabajo y sobre todo para darle un sentido a nuestra vida. Por ejemplo, las ganancias que uno obtiene con su trabajo vienen a ser la retribución por la labor desempeñada. Si bien es cierto, se necesitan dichas ganancias para vivir en una sociedad, lo importante además sería analizar cómo dicha labor impacta positivamente a alguien o a la sociedad. Así estaríamos viendo el lado humanístico de lo que hacemos al preocuparnos por cómo nuestras acciones han repercutido en los demás y no solo hacerlo por hacer. El interés nacional de las democracias modernas quieren una economía sólida, pero dicho interés económico se nutre de las artes y humanidades para fomentar un clima de creatividad y de administración cuidadosa de los recursos. Si ambos van de la mano, no tendríamos por qué elegir entre una educación que promueva la rentabilidad y otra que promueva el civismo. Entonces, ya entrando en una perspectiva desde el diseño, lo que podemos hacer como diseñadores es seguir incentivando este pensamiento crítico en nuestros proyectos, sin dejar de lado el civismo y la rentabilidad. Como ejemplo, les introduciré al diseño como educación cívica, de sus siglas en inglés DAC, para luego presentar un caso en donde se integre todo lo mencionado. Básicamente, el diseño como civismo se presenta como una teoría transdisciplinar de carácter práctico que pone en cuestión la forma en cómo los ciudadanos se relacionan con el diseño, haciéndole frente al sistema económico capitalista, que domina hasta cierto punto la práctica del diseño, ya que interviene en la definición de los estilos de vida que los ciudadanos puedan tener.
El poder del capitalismo es la fuerza que impulsa nuestra cultura de consumo. Su modelo de libre mercado se dice que es el causante de problemas sociales por las desigualdades que provoca. Es decir, no es un sistema equitativo para los ciudadanos porque solo puedes consumir algo si lo puedes conseguir. Por el contrario, el diseño busca que todos puedan tener las mismas oportunidades de consumo, pero como estamos regidos por este sistema, no siempre se puede lograr lo anterior. Es por eso que algunas veces nuestras decisiones de diseño pueden ser contraproducentes con la ciudadanía, y para evitar esto, se debe incluir a la ciudad en dichas decisiones. El diseño como educación cívica está conjeturado para contrarrestar la racionalidad instrumental del capitalismo con una práctica de ciudadanos con valor racional que apoya el acto de dirigir su ciudad hacia la buena vida. Lo que se fomenta con el diseño como educación cívica es que los ciudadanos puedan co-crear el conocimiento del contexto de sus vidas. Convoca a los ciudadanos a desarrollar su conciencia crítica para confrontar y comprender su realidad. Así, si ellos pueden conocer mejor su realidad, pueden transformarla, permitiéndoles el potencial de crear las realidades en las que deseen vivir, apreciando los valores de su ciudad y cumpliendo sus metas. El diseño como educación cívica tiene el objetivo teleológico de llevar a los ciudadanos a una buena vida, a través de cuestionar críticamente la dirección de su ciudad hacia el objetivo de lograr la equidad entre los ciudadanos. Víctor Papanek, diseñador y educador estadounidense, promovía la necesidad de que los diseñadores se eduquen dentro de su comunidad para comprender las necesidades reales y oponerse a la creación de deseos evanescentes de los consumidores que el mercado obliga a producir a la práctica del diseño comercial. Ahora veremos cómo se aplica el diseño como educación cívica en un caso. El proyecto consistió en el diseño de un espacio de fabricación para los visitantes dentro de las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Newcastle, en el Reino Unido. El objetivo era ayudar a corregir la brecha digital del Reino Unido y proporcionar acceso a tecnologías digitales que le darían más rentabilidad a la ciudad. Participaron tanto diseñadores locales como los mismos ciudadanos. La pedagogía del diseño como civismo comienza con los mismos diseñadores, desarrollando la conciencia crítica de su ciudad a través de la exploración de su historia y ocupaciones. Para ello, se aplicó un mapeo de contexto a través de preguntas abiertas que incorporen la indagación apreciativa. En la imagen superior se aprecian algunos ejemplos de estas preguntas. Por ejemplo, una pregunta decía: a lo largo de los años he notado cómo la ciudad ha mejorado. Veo estas mejoras aquí. Entonces los diseñadores iban colocando sus respuestas con la pregunta correspondiente y se preguntaron luego colectivamente qué significaba. Después analizaron dónde mantenían posiciones y tensiones similares, revelando la voz de todos y construyendo una comprensión compartida de los demás y de la ciudad. Los diferentes puntos de vista lograron una apreciación más diversa del entorno en donde vivían. Entonces vemos cómo las intervenciones están activando la conciencia crítica de los diseñadores y su discurso grupal moldea sus pensamientos con el potencial de cambiar su ciudad para mejor. Luego de este primer acercamiento a la ciudad, la segunda parte fue diseñar el espacio. En la primera imagen se ve el espacio asignado a intervenir dentro de la biblioteca. Los diseñadores primero tenían que establecer los servicios a ofrecer para satisfacer las expectativas y deseos de los ciudadanos. Tenían como concepto el brindar una calidez. Este enfoque llevó al grupo a una incertidumbre en cuanto a los servicios que podrían ofrecer, ya que las posibilidades eran varias. El grupo se da cuenta de la necesidad de diseñar sobre todo el significado de la experiencia y no de los muebles que habrían en el espacio, es decir, que debían darle un enfoque más humanístico. Decidieron, en esta etapa del proyecto, que era momento de incluir la participación de los ciudadanos, por eso hicieron una jornada de puertas abiertas. Durante estas jornadas, los diseñadores hablaron con los usuarios de la biblioteca para presentar y cuestionar cómo el espacio designado podría proporcionar apoyo. Las respuestas variaron desde prototipos 3D para nuevos negocios de diseño o de aprender a codificar por computadora. Por otra parte, los comentarios indicaron que la sala debe permitir a las personas sentirse orgullosos de su ciudad, como una expresión de los valores de los ciudadanos. Luego de esta segunda recopilación de datos, y ya teniendo en claro las consideraciones que debían tener, empezaron a diseñar.
Las imágenes muestran el proceso y el diseño final en prototipo, integrando los hallazgos de los codiseñadores y de los ciudadanos a lo largo del proyecto. Como se ve, este es un ejemplo de cómo en una democracia pueden haber fines cívicos y de rentabilidad a la vez, ya que con el aporte de los ciudadanos y al haber una preocupación por el otro, se logró el diseño de un espacio que en un futuro cercano generará rentabilidad a su ciudad. Todo partió de una correcta educación de las artes y humanidades, a la que se le acoplaría luego las ciencias, demostrando que pueden ser compatibles. Esto sería todo. Muchas gracias.